Aprendo en casa. Hola estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar trabajando con el programa Aprendo en Casa. Un tema bien importante, el día de hoy nos toca trabajar cómo surgió nuestra diversidad cultural en el Perú. Este temita lo vamos a trabajar en el área de personal social. No olvidemos que la diversidad cultural que se maneja en el Perú se entrelaza con todas las costumbres y la diversidad de cada región. Para ello, estimados estudiantes, siempre vamos a contar con los recursos indispensables que vienen a ser nuestros materiales. Y vamos a necesitar las fichas, regla, cuaderno de trabajo, algunos bolígrafos, colores y textos que nos ayudarán. Vamos a considerar el día de hoy nuestra meta. Esta meta que la vamos a tener muy en cuenta, ya que el día de hoy vamos a explicar cómo surgió la diversidad cultural en el Perú y reconocer el papel de las personas en la transmisión de las manifestaciones culturales. Bien, ahora vamos a tratar el tema de acuerdo a la imagen que vamos a observar. En esta imagen nosotros observamos unas manifestaciones culturales. No olvidemos que las manifestaciones culturales son las expresiones de cada región en cuanto a su cultura. Ahí nosotros observamos la marinera norteña. También observamos el Inti Raymi. Ahí hay un potaje que es el tacacho o el juane que le llamamos, ¿no? Juane. También está la textilería, la danza de las tijeras, la deliciosa pachamanca en la tierra. Tenemos el Vía Crucis, el tipo de construcciones que hacen en la selva, las casas a base de paja. Y tenemos aniversario de la capital el 28 de julio. Son algunas de las manifestaciones que nosotros tenemos en cuenta, ya que hay una diversidad maravillosa en todo el litoral peruano. ¿Okay? Por decir, aquí en la Sierra Central básicamente está el Huaylas, el Santiago, y los alimentos tenemos la pachamanca,
la patasca o el mondongo, que son típicos de esta zona. También podemos ver al cuy colorado, o también algunas mazamorras como son la mazamorra de calabaza y la mazamorra de cayo. Continuamos. Ahora vamos a mostrarles algunas preguntitas para que nosotros podamos responder. Nosotros hemos observado imágenes. Ahora nos toca dialogar con algún familiar y hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué manifestaciones culturales aprecias en las imágenes? ¿Conoces alguna de estas manifestaciones culturales? ¿Cuál es? ¿Y cuáles de estas manifestaciones culturales practicas? ¿Quiénes te la enseñaron? Entonces, hay que consultarle esto a los familiares, a los papitos. De repente por ahí hay una visita, un tío, una tía que viene de otra zona, y vamos a consultarles si reconocen las imágenes que hemos visto anteriormente para nosotros responder esas preguntas, ¿ok? No olvidemos que todas estas manifestaciones culturales actualmente lo practicamos, ¿cierto? Muy bien, continuamos. A continuación vamos a contarles algo importante, ¿no? En el Perú, las costumbres y tradiciones siempre se manifiestan de diversa manera. Desde tiempos inmemorables, nuestro Perú es muy diverso en su forma de vida, organización, costumbres y tradiciones de los pobladores originarios, es decir, los que son propios de nuestro país. Hay peruanos que tienen antepasados que llegaron de otros lugares del mundo y nos trajeron sus costumbres. Para conocer cómo se originó esta diversidad cultural, vamos a leer en la ficha 1, que es un texto que se titula La diversidad nos une. ¿Ya? Y esto lo vamos a encontrar en la plataforma. Vamos a empezar a leer dicho texto. Bien, aquí tenemos La diversidad nos une. Somos un país diverso, esa es la realidad. Hay 55 pueblos indígenas. Contamos con 48 lenguas originarias. Cada año tenemos casi 7.000 festividades y más de 250 expresiones culturales que son patrimonio inmaterial de la nación. Si bien esto no es un hecho reciente, tenemos variedad de centros arqueológicos que nos recuerdan que por siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú. En los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. A lo largo de la historia han ingresado al país varias poblaciones como los europeos, asiáticos y africanos. Ellos han formado comunidades con diferentes culturas, modos de pensar y convivir, que se han mezclado a lo largo de los años con los peruanos nativos y antiguos españoles que llegaron al Perú, por lo que este intercambio ha dado origen a una impresionante diversidad cultural en nuestro país. Las danzas, los textiles, la música, la cerámica y sobre todo la gastronomía se ha convertido merecidamente en símbolos de orgullo nacional. Sin embargo, este reconocimiento se ha centrado muchas veces en la manifestación cultural y no tanto en los hombres y mujeres que la hacen posible. Nos sentimos orgullosos de nuestras 3.800 variedades de papa, pero no valoramos en la misma medida a los campesinos y campesinas que juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la visibilidad
de los conocimientos tradicionales. De igual forma, cada año miles de turistas visitan Puno para participar de la Fiesta de la Candelaria, una de las más grandes manifestaciones culturales del país. Miles de fotografías de los danzantes con sus coloridos trajes circulan por redes sociales y los medios de comunicación, incluso internacionales. Sin embargo, poco se reconoce a los artesanos y artesanas que se dedican durante todo el año a confeccionar la indumentaria que los bailarines utilizan en esta festividad, usando técnicas y conocimientos antiguos que han pasado a través de las generaciones. Por ello, es importante reconocer nuestra diversidad cultural y a las personas que con su sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas mantienen y transmiten de generación en generación su identidad cultural, espiritual, para beneficio de todos los peruanos y peruanas. Esto reafirma que la diversidad nos puede unir. Bien, estudiantes, ahora que hemos leído, nos toca hacer unas preguntitas. Y como ustedes habrán entendido, el texto que acabamos de leer nos refiere a las manifestaciones culturales que dan cuenta de la diversidad de nuestro país. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué manifestaciones culturales dan cuenta de la diversidad de nuestro país? En el texto está, ¿cierto? Ahora, ¿qué poblaciones de otros continentes llegaron a nuestro país? ¿Qué pasó cuando ellos llegaron? No olvidemos que tenemos mezclas asiáticas, españoles y afro-peruanas. Además del reconocimiento de todos tenemos por las manifestaciones culturales, a quienes también debemos reconocer. ¿Por qué? Bien, estudiantes, todas estas preguntitas están en el texto. Ustedes van a tener que responder. Ahora vamos a observar la ficha número 2, que es básicamente las manifestaciones culturales que llegaron al Perú y que permanecen. A ver, vamos a continuar con esa lectura. Manifestaciones culturales que llegaron al Perú. El texto número 1 nos habla de la quijada de burro. La quijada de burro es un curioso instrumento de percusión que se golpea para hacer sonar los dientes que se encuentran flojos en ella, lo que produce un sonido peculiar y alargado. Este instrumento es uno de los aportes afroperuanos a nuestra identidad cultural. Hablar de los afroperuanos es remitirnos a la llegada de los primeros africanos traídos por los conquistadores españoles a la zona costera del Perú desde 1528. A lo largo de la historia, los afroperuanos nos transmiten una serie de manifestaciones culturales que hacen posible nuestra diversidad. En el texto 2, el arroz chaufa chino y amazónico. La inmigración de chinos se dio originariamente para contar con mano de obra de bajo costo en las haciendas costeñas del Perú a mediados del siglo XIX. Se calcula en 250.000 la población que mantiene una pureza en su origen étnico y cerca del 2% de la población peruana que tiene algún ancestro chino. Una de las manifestaciones culturales que ha traído la población china a nuestra gastronomía es el arroz chaufa. La historia cuenta que fue creado por los ayudantes de cocina, que al final de la jornada de trabajo mezclaban arroz blanco con todos los ingredientes que sobraban de las diferentes comidas que preparaban al día. La palabra chaufa proviene del vocablo cantones, chaufán, que quiere decir arroz frito. Una variante de este riquísimo plato es el arroz chaufa amazónico. Se prepara muy rápido y es muy sabroso. Este tradicional plato de chaufa se sirve en la selva, acompañado de plátanos maduros fritos.
Además, el chorizo y la cecina que forman parte de él le dan un sabor amazónico. Muy bien, estudiantes, continuamos. A continuación vamos a completar un cuadro. Si nosotros hemos leído, no olvidemos que la quijada de burro viene o es un instrumento que aportaron los afroperuanos, ¿cierto? Muy bien. Y en el caso del arroz chaufa, los inmigrantes chinos que se dedicaban a la cocina también trajeron ese potaje típico que hoy permanece en nuestro Perú profundo. ¿Qué cambios permanecen a partir de las actividades desarrolladas? Te pedimos, estudiantes, que expliques en tu cuaderno u hoja de reuso los cambios y permanencias que se dan en algunas manifestaciones culturales en el paso del tiempo. Por ejemplo, podrías explicar el caso del arroz chaufa o algún otro potaje que permanece hasta nuestros días. Todos esos cambios que trajeron los españoles, que trajeron los afroperuanos, que trajeron los chinos, siempre ha quedado como nueva cultura en el Perú, que ha sido fusionada y forma parte de nuestra diversidad cultural. Entonces, eso tienes que explicar brevemente en algunas líneas y detallar según cómo vas explicando sobre las culturas que se quedaron con el pasar del tiempo. Algo importante que hay que conocer, estudiantes, es que nosotros debemos convivir y compartir con los demás todas las manifestaciones culturales de nuestro lugar de origen, el lugar donde vivimos y de otros lugares que generan unión y crea una nueva manifestación cultural. A esto se le llama mestizaje. En nuestro país hay un gran mestizaje entre las diferentes culturas. Entonces, te pido que te reúnas con tu familia, comenta cómo surgió la diversidad cultural en nuestro país y describan juntos una manifestación cultural que les han transmitido sus abuelos u otros miembros de su familia. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntar a mamá y papá de dónde ellos vinieron. Debe haber una cultura neta de donde trajeron conocimientos y compartieron con la nueva cultura en donde se hospedaron o donde hicieron una nueva familia. Básicamente vamos a compartir, vamos a hablar de su danza, su música, su comida, de repente por ahí algunos lugares turísticos o quizás algunos remedios medicinales que hasta la fecha se mantienen. Entonces, estudiantes, es un trabajito con el cual tú puedes conjuntamente con tu familia realizarlo de una manera asertiva. A continuación vamos a reflexionar sobre un tema bien importante. Esto de la diversidad cultural en realidad nos hace muy orgullosos porque contamos con la variedad, ejemplo, del arte culinario, que es un referente a nivel mundial. También nuestras manifestaciones culturales en cuanto a las danzas y la música es envidiado a nivel de Latinoamérica y a nivel de todo el mundo. Entonces nosotros podemos reflexionar y afirmar y responder ante estas preguntitas, básicamente el por qué. Si nosotros decimos que la diversidad cultural existe en el Perú desde tiempos inmemorables, ¿por qué? Ahí básicamente, estudiante, tienes que completar este cuadrito de doble entrada. La llegada de otras culturas ha permitido incorporar a la nuestra nuevas costumbres respecto a la alimentación, trabajo, música, lengua. ¿Por qué? La convivencia y el compartir entre las diferentes manifestaciones culturales en nuestro país nos enriquecen. ¿Por qué? Los peruanos debemos reconocer las manifestaciones culturales
y a las personas que las hacen posibles, porque esto tienen que ustedes responder y colocar en su portafolio para evidenciar el aprendizaje del día de hoy. Estudiantes, entonces, con este cuadro de doble entrada, hemos tratado de explicar un poco lo que viene a ser la diversidad cultural. No olvidemos que la cultura que nosotros manejamos se entremezcla con la de nuestros familiares, con la de nuestros ancestros o con algunos amigos que de repente están fuera de este país. También hay una combinación de toda esta gama de culturas. Las manifestaciones las representamos en cada región. Y el referente actualmente a nivel mundial es nuestra gastronomía. Entonces, estudiantes, a continuar fortaleciendo y manifestando nuestra cultura, que es única a nivel mundial. Bien, estudiantes, les agradezco mucho por la atención prestada en esta sesión y los invito a suscribirse a este canal para nosotros continuar con estas sesiones en una próxima oportunidad.